Si Mikasa había estado buscando una excusa para que Jin la dejase tranquila, aquel enfrentamiento había sido el motivo perfecto. Jin golpeó a Eren justo cuando este último bajó la guardia, y para ella, eso no fue más que una sucia jugada. El beso, además, había sido algo raro, aunque le había gustado, sí, un poco, y él no era el indicado. Para nada. No se imaginaba a sí misma besándolo una segunda vez. La misma noche en que Jin Kirstein creyó que había podido conquistarla, fue la misma noche en que perdió toda posibilidad de volver a acercarse a ella. Armin, que había visto la discusión entre él y Mikasa, no pudo evitar sentirse identificado. Después de todo, a él le pasaba lo mismo con la chica de la que se había enamorado, con la única diferencia de que Annie aún era su amiga, mientras que Mikasa había rechazado a Jin de una vez y por todas. Eran parecidos en cierta forma, y Armin sintió pena por él, viéndolo marcharse cabizbajo tras un no rotundo pronunciado por aquella chica de ojos plateados. Quizá algún día se animara a hablarle, en caso de que una casualidad menos infortunada los llevara a encontrarse de nuevo. Así podría explicarle que no siempre se puede tener lo que se quiere, y menos si se trata del corazón. Armin sabía por experiencia que este podía ser bastante engañoso, y era mejor no fiarse de él. Sé que no despidió a Eren, pero no estaba contento. Fue Piet quien sugirió que su cuado dejase de recibir paga por un mes como sanción por el escándalo, y Eren no pudo objetar. Estaba borracho, pero sabía bien lo que ocurría a su alrededor, y lo que había hecho. Después de todo, era él quien había bebido sin permiso y quien había iniciado el pleito. Pero, ¿por qué? Cuando vio a Mikasa allí junto a Armin, esperando por él, todo fue más claro. En ese instante deseó poder poner sus manos alrededor del cuello de Jin y asfixiarlo hasta matarlo. «Déjenme solo. Yo puedo caminar», protestó, saliendo del club a zancadas de ebrio. Armin y Mikasa iban tras él, esperando que cayese al suelo en cualquier momento. Komi y Sasa se habían ido también, persiguiendo a Jin. Y Sasa se había molestado con su mejor amiga por haberlo tratado de esa manera. Mikasa arreglaría cuentas con ella más tarde. «Eren, no digas nada, Armin. No digas nada. Estoy cabreado, ¿por qué estoy cabreado? Así. Odio a los caballos. No quiero volver a ver uno en mi puta vida». Mikasa lo hizo entrar en el asiento trasero de la Ford de Armin, mientras su amigo encendía la camioneta. Eren se apartó de ella frunciendo el entrecejo en medio de su embriaguez. Ella ladeó la cabeza mientras cerraba la puerta para que Armin encendiera el coche. «Mikasa, ¿quieres que te lleve hasta los dormitorios o te dejo en casa de tu hermano?» «A los dormitorios, por favor». «Y gracias, Armin». El muchacho rubio asintió, mirándola a través del espejo retrovisor. Luego echó a andar el vehículo. Eren miraba por la ventana, un poco mareado, como si eso pudiese disipar su ira. «Debí matarlo a golpes», comentó un rato después. Mikasa suspiró, masajeándose el puente de la nariz. «No digas tonterías. Estás ebrio, Eren. Ningún borracho puede pensar con claridad, así que es mejor que cierres la boca», replicó Armin desde el asiento del conductor. Su amigo resopló. «Lo dices porque no tuviste que ver lo mismo que yo, Armin», gritó Eren, iracundo. Armin ladeó la cabeza, esperando que su mejor amigo estuviese lo suficiente borracho como para callarse o dejar salir todo lo que estaba pensando. «¿Y qué? ¿Qué fue lo que viste? No vi motivo alguno por el que debieras lanzarte así sobre Jin y golpearlo de esa manera. No estaba haciendo absolutamente nada malo, ni en contra tuya, Eren». Esa fue una reacción exagerada. Eren tartamudeó. «¿Qué estaba haciendo? ¿Qué fue lo que vi? ¿Lo dices en serio, Armin?» «Maldita sea. Lo viste». Él tenía las manos como si hubiese caído en la cuenta de algo. El muchacho de ojos color turquesa giró la cabeza hacia la chica que estaba a su lado. «¿Y tú, por qué lo permitiste?» Mikasa alzó la cabeza para mirarlo, conmocionada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Eren, sintió un burbujeo incesante e inexplicable en su interior. No estaba segura de qué era eso, ni por qué, ni tampoco sabía cuál era el origen de la rabia de Eren. O tal vez simplemente no deseaba enfrentarlo. Mikasa tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? ¿De qué estás hablando? Fue lo único que ella pudo decir. Eren pareció enfadarse aún más. «¿Te gustó, verdad?» La pregunta era atrevida e inesperada. Armin los observaba intranquilo desde su asiento. Mikasa abrió los ojos, absolutamente desconcertada. Dímelo. ¿Te gustó? ¿Te gustó que te besara ese maldito cara de caballo?
exclamó Eren, con los ojos encendidos de ira, como un par de antorchas. La chica frente a él tartamudeó, preguntándose a qué venía todo esto. Armin suspiró con frustración. La expresión de Eren se tornó sombría. Eren, cállate, Armin. Deja que responda. Que me diga a lo que sintió cuando ese hijo de puta la besó. Advirtió, mirándola con fiereza. Hasta entonces, Mikasa no supo cuánto podían molestarle aquellas acusaciones hechas por Eren, pero la sangre comenzaba a hervir en sus venas como un volcán a punto de estallar. ¿Por qué te importa saber eso? ¿Cuál es tu problema? Exigió la chica con furia. Armin jamás la había visto así, ni siquiera el día en que defendió a Eren de Reiner y Bertolt. Y sin embargo, ella intentaba no perder los estribos. ¿Mi problema? PFFF, mi problema. El ebrio Eren no podía creer que ella no comprendiera su reclamo, y la frustración le golpeó como una roca. Hubo silencio en el automóvil, y Armin continuó conduciendo en medio de una autopista casi desierta. Era la 1am. Y Armin no confiaba en la quietud. Siempre había quietud antes de la tormenta. Todas las mujeres son iguales. Espetó Eren un rato después, en voz alta, de cara hacia el vidrio de la ventana. La frustración e impotencia de Armin lo hicieron ladear la cabeza, cabreado al saber que Eren no se callaría. Mikasa exhaló, preguntándose cuánto más podría soportar. Pensé que eras diferente, pero eres igual a todas, eres igual que Annie. Mikasa escuchó sus propios dientes chirriar ante el comentario. La tormenta se había desatado. No me compares con ella. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. ¿Sabes de qué hablo? Tú y yo íbamos bien hasta que decidiste dejar que el caballo se te acercara. Hemos caminado juntos bajo la lluvia. Hemos conversado, dormimos juntos y tú. Las palabras de Eren se atropellaban en su garganta una tras otra, como si le costara trabajo unirlas. Y probablemente era así a causa del alcohol. Era claro que no estaba pensando con sus 5 sentidos. Mikasa estuvo a punto de ahogarse con su propia respiración. ¿Que tú y yo hicimos qué? Mierda, Jaeger. ¿El alcohol te hace tener alucinaciones ahora? La voz ronca de la chica le hizo saber a Armin que aquello no iba a terminar bien, mientras que el corazón de Mikasa latía con tanta intensidad que por poco sale de su pecho. Dime de dónde sacas eso. El alcohol había obnubilado a Eren completamente, pues no se habría atrevido a seguir con aquello de haber estado en sus 5 sentidos. ¿No lo recuerdas? En casa de Armin, tú y yo, te dormiste, y te abracé y. Pero claro. Lo olvidaste. ¿Cómo no ibas a olvidarlo si estabas pensando en ese pelmazo? No, esperen, el pelmazo soy yo. Me lo dices todo el tiempo. Yo soy el cretino, el idiota. La señorita perfecta jamás se juntaría con alguien como yo porque soy un perfecto imbécil. Eren necesitaba respirar. Mikasa estaba boquiabierta, como intentando armar un rompecabezas. Sus manos temblaban. Armin, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que él y yo, rayos? Eso no podía estar pasándole a Armin, no. No quería estar en medio de ambos. No lo sé, Mikasa. Los encontré, dormidos en el sillón cuando regresé. Pero creo que Jin se habría visto mejor allí contigo en el sofá que este idiota. Silencio. Eren se sintió tan ofendido que quedarse callado fue su única reacción. Mikasa abrió los ojos, estupefacta, ruborizada de pies a cabeza. Armin. Eres un cabrón. Gritó Eren, golpeando la espalda del asiento de su amigo. Sin embargo, el chico rubio no hizo nada al respecto. Aos de autocontrol se irían directo al excusado. Mikasa Ackerman jamás imaginó que alguien pudiese hacerla perder los estribos tal y como Eren Jaeger lo haría con ella en ese momento. Ira, frustración, vergüenza, confusión, desconcierto, demasiado por asimilar en un solo día. Sus puros se cerraban y su cuerpo temblaba ligeramente. Quería golpearlo, ¿por qué no le desagradaba la idea de imaginarse con él en un sofá? De repente, el recuerdo de Jin besándola se convertía en la imagen de Eren. Lo odiaba. No. Se odiaba a sí misma por no odiarlo a él. Y tú eres un idiota. Exclamó ella de repente. Eren estaba seguro de que sus ojos se habían oscurecido hasta tornarse en un gris denso. No, no eres un idiota. Eres un pervertido, imbécil, un estúpido cabeza hueca. El mismo cretino de siempre. Creí que habías cambiado, que maduraste, pero no. Y jamás lo harás, porque tu cerebro es demasiado pequeño para lograr algo como eso. Mikasa giró hacia la puerta, intentando abrirla. Se detuvo. Tenía seguro. Armin.
Me bajo aquí. Pero, mi casa. Es medianoche, no me importa. No voy a soportar una sola cosa más de este cretino. Armin detuvo el vehículo a la orilla de la autopista. Paz. Algo dentro de Eren hizo erupción. Aunque solo él lo notó, como si la cabeza le hubiese explotado. Así que abrió la boca antes de que mi casa pudiese bajarse. ¿Sabes qué creo yo, Ackerman? Que eres una taimada, una mosca muerta. Que eso de ser una niña buena es solo una fachada tuya, cuando en realidad eres una. Eren no lo vio venir. Un segundo más tarde, su nariz dolía como el demonio y volvía a sangrar, mientras que veía la mano de mi casa alejarse de su rostro para luego abrir la puerta del asiento trasero y salir a la carretera. ¿Y sabes qué? Sí me gustó. Estoy segura de que ese caballo, como lo llamas, besa 1000 veces mejor que tú. La puerta se cerró de golpe. Ella se alejó, y tomó el primer taxi que milagrosamente pasaba por allí a esas horas de la noche. Armin ladeó la cabeza. Te pasaste. Esta vez te pasaste de verdad. Eren echó la cabeza hacia atrás, intentando retener la sangre que salía de sus fosas nasales. Por muy increíble que pareciera, ella le había roto la nariz por segunda vez, y en esta ocasión también había sido enteramente su culpa. ¿Oíste lo que dijo? Lo oí, así como también escuché lo que tú estuviste a punto de decirle. Si ella te gusta, Eren, es la peor forma que tienes de demostrárselo. No me extrañaría que prefiera a Jin. No menciones a ese hijo de perra aquí. Y ella no me gusta. Replicó el muchacho de ojos color turquesa. La inseguridad era notoria en su voz. Armin resopló con amargura. Claro. Y yo me chupo el dedo, ¿cierto? Si no te gustara, no habrías montado todo este espectáculo. Pero te dejaré vivir engatado. Ya tienes suficiente con la culpa de haberla insultado. Eren estuvo a punto de llorar. Sí. El alcohol adormecía el poco tacto que tenía al hablar, así como aumentaba la intensidad de sus estados de ánimo. Una montaña rusa. Solo así podían ser descritas las emociones de Eren en aquel momento. Pero estaba demasiado borracho como para detenerse a pensar en lo que había hecho. Sin embargo, la frase final de Mikasa daría vueltas en su cabeza por el resto de la noche. Probablemente esta vez no habría punto de retorno. Por alguna razón, el recién graduado cadete Levi Ackerman había estado impaciente por volver a casa. Era invierno. Cumpliría años al día siguiente y solo al amanecer podía regresar. Aquel era el 24 de diciembre más extraño que había visto. No nevaba. Llovía a cántaros, y el frío que hacía en Shiganshina era insoportable. Como si presagiara la catástrofe más pavorosa. La residencia Ackerman siempre había sido tranquila. Grande, como todas las viviendas al norte de la ciudad, con un enorme jardín en el que a Levi siempre le había gustado sentarse a tomar el sol o a leer, evitando a toda costa el bullicio que su hermana menor y su perro causaban al correr por todo el lugar. Cosas de hermano mayor o no, Levi sentía una aversión especial por la risa de Mikasa, sobre todo cuando la oía cerca junto al ladrido de Dante, pues eso solo significaba una cosa. Algo roto, o peor aún, la lengua del perro lamiendo su cara. El muchacho nunca entendió por qué, pero el Golden Retriever de su hermana siempre volvía a él, por mucho que Levi lo odiase, y Mikasa parecía complacerse en ello, viendo a Levi cabreado mientras se limpiaba con furia la saliva del perro. No seas gruñón, Levi. Le decía a su padre. Dante solo quiere jugar. Entonces venían las risas de Mikasa y de su madre, e incluso las de él, al darse por vencido. Eran una familia feliz. Mikasa había sido feliz y él también. Hasta aquella noche. La mañana en que Levi volvió a casa no imaginó encontrarse con todo aquello. Así como tampoco imaginó jamás que un día podría extraer la risa acampanada de su hermana menor, e incluso la suya propia. Lo primero que vio fue a Dante en la sala, inerte sobre el suelo cubierto de sangre, y ningún rastro de intrusos. Alguien le había disparado en la cara, destrozando su hocico casi por completo. Había algo en la boca del perro, pero Levi no tenía tiempo para detenerse a revisarlo. De todas maneras ya estaba muerto. Ahora su prioridad era su familia. Su corazón latió con fuerza en aquel instante. El miedo y la desesperación se apoderaron de su sistema nervioso, a medida que subía las escaleras hacia el segundo piso, en dirección al dormitorio de sus padres. No. Mi casa. Debía ir a ver primero a mi casa. Era la más joven, la más pequeña. Una niña de 12 años no sabría defenderse sola. Levi giró hacia el corredor izquierdo y entró en la habitación adornada de colores pasteles iluminados por la luz del sol que entraba por la ventana. Pero ella no estaba allí. Levi salió.
Tal vez no estaban en casa y algunos ladrones habían intentado entrar en su ausencia. Sí, eso debía ser. O al menos eso esperaba él. Solo debía caminar un poco más. Sus pies pesaban, y también su pecho, que se oprimía bajo el yugo de un desasosiego creciente. No podía ser él. No su padre. Samuel Ackerman yacía al final del corredor y un líquido carmín manaba de su cuello como un riachuelo. Todo se volvió pesado, incluso respirar. El joven policía sintió el oxígeno atravesar sus pulmones como una daga de dos filos, mientras veía con pupilas titilantes el cadáver del hombre que lo había engendrado. No necesitaba tocarlo para saber que el aliento se había escapado hacía ya tiempo de aquel cuerpo inerte. Las lágrimas escocieron sus ojos, pero él no se movió ni un centímetro. Su cuerpo no respondió de ningún modo, hasta ver el cadáver de su madre en la habitación contigua, tendido sobre un charco de sangre que llegaba hasta el umbral y pasaba sin vergüenza por entre sus pies. Había una niña encima de la mujer, y fue entonces cuando las rodillas de Levi tocaron el suelo violentamente, antes de que él cayera sin aliento y con el alma en los labios. El dolor era denso, físico e insoportable, como si una nube negra cargada de rayos punzantes se hubiese cernido en su interior. O incluso peor. Como si una mano tosca se clavara en su pecho y le aplastara cruelmente las entrañas. Entonces vio a Mikasa respirar, y aunque no era suficiente para recuperarse de su calvario, una parte de su espíritu regresó con él. Fue con ella, la despertó y vio sus ojos rojos. Mikasa había llorado hasta quedarse dormida. Él no necesitaba adivinarlo. Lo sabía. Así como intuía que ella los había visto morir, pero al menos estaba con vida. De rodillas, Levi se arrastró hacia su hermana, aferrándose con desesperación a lo último que quedaba de su familia. A diferencia de otras veces, Mikasa le pareció ligera como una pluma, y mucho menos Nia. Si la inocencia tenía peso, probablemente ya se había escapado de ella. Entonces acarició aquel cabello largo y sedoso como el de su madre y la estrechó contra su pecho, como si eso pudiera salvarla de algún peligro latente, o mantenerla para siempre junto a él. Levi, la voz de la niña lo hizo volver en sí, después de que sus ojos se hubiesen perdido en el vacío por lo que parecía una eternidad espantosa. Aquí estoy. Fue la primera vez que escuchó aquellas voces como sonidos de ultratumba, vacías, gélidas y sin vida. La luz se había ido de los ojos de Mikasa, y seguramente también de los suyos. Quiero irme con ellos. Mencionó la niña. Con párpados caídos y gesto lúgubre, volvió a cerrar los ojos. No. Te quedarás conmigo y te protegeré, porque soy tu hermano mayor. ¿Por qué no los protegiste a ellos? Levi deseó que Mikasa no hubiese hecho esa pregunta. Pero el tiempo no podía devolverse. Como si no fuera suficiente el dolor que le martillaba los sesos, ella le había culpa. Pero solo era una niña. Una niña cuyo candor había sido drenado de ella junto con la sangre de sus padres, que formaba charcos sobre el suelo. La angustia se ahogaba en un grito que no salía, pero si hubieran podido gritar, habrían derrumbado cada pared. Cada bloque de concreto habría caído sobre ellos, sepultándolos en su propio tormento. Probablemente eso era lo más adecuado. Y aún así, ya no había voz para gritar. Habían pasado años desde la última vez que el capitán Ackerman lloró. Sin embargo, aquella tarde, de cara a la ventana de su oficina mientras observaba los expedientes, un par de lágrimas se escaparon de sus ojos al recordar la más horrible de sus mahanas. Las primeras en mucho tiempo, que se perdieron en la tela de su pantalón al caer sobre él. Entonces siguió leyendo, tan estoico como era, como si ninguno de esos recuerdos se hubiese cruzado por su mente. Porque siempre había pensado que era mejor mantenerlos a raya. Emocionalidad, cero. No había tiempo para eso. Para él, eso era lo correcto. Y aún así, le dolía silenciosamente pensar en lo mucho que Mikasa se parecía al ser melancólico en el que él se había convertido. A medida que leía, el capitán observaba fotografías de huellas de neumáticos marcadas en el piso de la antigua vivienda de los Ackerman. Continuó observando. Sus ojos se pasearon con vehemencia sobre las imágenes, provocando que su corazón se acelerase. Líneas, marcas, pasto, sangre. Era desesperante, agobiante, pero debía seguir, aunque los fantasmas del pasado estuvieran allí frente a él, atormentándolo de nuevo. Haré que paguen. Quienquiera que haya sido, juro que no descansaré hasta verlos comerse su propia mierda. Era imposible no recordar lo que le había prometido a su hermana aquella misma mañana, teniéndola en brazos mientras era testigo de cómo se escapaba de sus ojos la última gota de inocencia. Entonces sus ojos lo divisaron como un milagro que él nunca pidió.
Una camioneta, la única pista que había quedado sin resolver, tal vez por negligencia o por una razón que él no entendió aquella vez ni entonces. Lo habían pasado por alto, todas las huellas de neumáticos que quedaron impresas frente a la residencia Ackerman y que se habían obviado, quizás al no encontrar las pruebas suficientes para escudriñar la prueba hasta el fondo. La van Ford Transit que fue hallada a las afueras de Shigansina tras dejar sus marcas por toda la autopista como una serpiente que muda su piel, era ahora la clave que Levi necesitaba para al fin dar con el paradero, si no del asesino, sí de uno de los cómplices. El reloj marcó las 12 del mediodía, y el capitán sintió un gruido salido de sus entrañas. Era hora del almuerzo. Aún así, ignoró sus necesidades estomacales, lo que no era nada raro, y salió de su oficina, poniéndose la chaqueta para soportar el frío de otoño de mediados de octubre, e ir en busca de un ingeniero automotriz forense que pudiera remover la pista. Luego de eso, haría una visita a un cierto individuo que probablemente no deseaba verlo en absoluto. Vaya que hacía frío, y llovía un poco. Trost merecía llamarse por aquellos días la ciudad del cielo roto. La nostalgia le carcomía hasta los tuétanos y le invadía los pensamientos. Porque 7 años atrás, mi casa y él habían decidido que no les gustaba la lluvia. Falle, no corras. La advertencia de la niñera debía ser suficiente. Falle sabía cuando mi casa estaba dispuesta a castigarla y cuando no, por orden de Carla, si la mía no se comportaba. Por aquellos días lluviosos, solo se oían los regaos de los padres a sus hijos en el parque, o en su caso, de las nieras a sus niños. No corras, no empujes, no saltes, o resbalarás y te golpearás. Era el refrán de los adultos que veían a los críos ensuciarse en el lodo como pequeños cerdos. Vale. Al menos mi casa no era la encargada de lavar la ropa de Falle, pero a Carla no iba a gustarle nada ver la ropa de su hija echada a perder, a pesar de que llevaba puesta una gabardina. Pero cuando estaba con sus amigos, Falle poco pensaba en las consecuencias de desobedecer a su madre. ¿Es esa tu niñera?, preguntó Gaby, la compañera de escuela de Falle y la más revoltosa de su grupo de amigos. La niña de ojos grandes como platos señalaba impúdicamente a la chica de cabello corto con su dedo índice. Gaby. No seas maleducada, exclamó Falkorice, el tímido chiquillo que parecía siempre colgar de Gaby como un clavo de un imán. A Falle le encantaba hacerlo sonrojar canturreando insinuaciones burlonas acerca de un noviazgo entre ellos, haciendo que Gaby gritara de rabia mientras Falcó no hallaba agujero seguro en donde esconder la cabeza. Los tres chapoteaban dentro de los charcos que se habían formado en el parque, mientras continuaban la infantil conversación, seguidos del perro de Gaby. Sí. Ella es mi niñera, dijo Falle, con cierto orgullo en su carita y en su voz. Es como una super chica. Puede golpear a varios hombres con una sola mano, declaró la chiquilla, engreída, con una mano en la cintura, moviendo las cejas de arriba a abajo. Mentirosa. Eso es imposible. El trino desconfiado de Gaby hizo que Falle frunciera el entrecejo. No soy mentirosa. Ella es mi heroína. Me salvó el día en que intentaron llevarme esos hombres horribles y los tiró al suelo y los golpeó. Lloraron como nenas. Mi casa es muy fuerte. Gaby se encogió de hombros. Falle continuó chapoteando, salpicando a Falcó con gotas de lodo esparcidas por sus botas de lluvia. Parece muerta. Ni siquiera sonríe, comentó Gaby con crudeza y el rostro inexpresivo, intentando imitar a la muchacha. Falle tomó una bocanada de aire para protestar, pero Falcó se adelantó, sonrojado ya de antemano. Yo creo que es linda. Si Falcó hubiese podido anticipar el golpe que se llevaría de Gaby en el hombro, probablemente se habría quedado en silencio, absteniéndose de elogiar la belleza de la niñera de su amiga. Pues pídele que sea tu novia, idiota, si tanto te gusta. Pero, paz. El mío cayó al charco de lodo, golpeándose el culo muy dolorosamente. Falle estalló en risas. Gaby se sacudió las manos con suficiencia después de empujarlo. Una niña de su edad podía llegar a ser cruel. Pero una niña celosa de su edad, podía llegar a ser brutalmente cruel. Mikasa observó la humillante escena desde la banca en donde se había sentado, con los brazos cruzados contra su pecho para entrar en calor. No podía escuchar lo que los niños decían, pero podía observar a Falle desde allí sin perderla de vista. Tampoco iba a intervenir. Aquellos dos niños no estaban bajo su cuidado, y sus padres estaban cerca. No tenía ninguna intención de intervenir en líos ajenos mientras Falle no estuviese involucrada. Y los observó por un rato más. Recuerdos.
La lluvia formando charcos juguetones en todo el parque y el olor de la tierra mojada traían a su memoria recuerdos de una infancia que parecía ahora lejana, o quizás inventada, o quizás de otro mundo. Mikasa no pudo recordar con claridad cuándo fue la última vez que rió como Faye acababa de hacerlo. Ella también tuvo un perro alguna vez. Un can fiel que la seguía a todas partes cuando era mía. Ella también tuvo padres que la llevaron al parque a jugar entre los lodazales, y una amiga con quien solía lanzarse bolas de barro hasta quedar cubiertas de pies a cabeza. Pensó en sus antiguas amigas de escuela. Historia, Ymir, incluso en la ruda Ymir, que se convertía en un caramelo cuando de Isu se trataba, pero que siempre defendía a todas sus amigas por igual. Pensó en Sasa, y en todo lo que había hecho por ella cuando Samuel y Tamara dieron su último exhalo. En las fiestas que se había perdido por quedarse con ella viéndola llorar, o simplemente mirar hacia la nada, esperando que una estrella fugaz cumpliera su deseo inútil de volver a ver a sus padres. En lo mucho que Sasa imploró a su padre que la dejara ir a la Universidad de Trost cuando Mikasa fue becada, a pesar de lo costosa que era, solo para estar con ella. Hasta el día en que no lloró más, y Sasa, tan distraída y dulce como era, creyó que su mejor amiga estaba curada del dolor. Cuando en realidad, el dolor solo se había endurecido alrededor de ella, en una burbuja invisible. Mikasa volvió a preguntarse cuándo fue la última vez que rió, y no tenía memoria de ello. Estaba muerta. Vacía. Hacía música, pero no era suficiente. Sus manos eran prodigiosas, y al mismo tiempo un desperdicio, un talento malgastado en una existencia vacua y grisácea. Entonces recordó a alguien. Ese alguien que al menos había removido hasta el más pequeño de sus nervios en los últimos meses. Ese alguien que al menos la hacía sentir un poco menos muerta que antes. Ese alguien que a veces odiaba y que otras veces, una ráfaga de aire sopló con crudeza y Mikasa tiritó, abrazándose a sí misma para frotarse los brazos y entrar en calor. Hacía muchos años se había vuelto intolerante al frío, a la gelidez de la brisa que con inclemencia golpeaba su piel después de atravesar la tela de su ropa, como si se burlara de ella. Odiaba el otoño, odiaba la lluvia y también la nieve. Siempre tenía frío. Siempre. Miró hacia Faye, y sus pupilas comenzaron a perderse en la nada, entre los recuerdos más furtivos, hasta desenfocarse. Fue la primera vez que se preguntó si algún día podría ser capaz de vivir otra vez. Una de las cosas más desagradables para Eren recientemente era tener que ir a casa de sus padres. Aunque no quisiera admitirlo, era doloroso que su padre lo ignorase al verlo, como a una cucaracha. No como a una cucaracha. A ellas se les persigue para exterminarlas, y al menos obtienen algo de atención. Era peor. Lo ignoraba como si jamás hubiese tenido un hijo de nombre Eren Jaeger. Pero él hacía como que no le importaba, y continuaba con su vida. Había acabado por acostumbrarse, después de tantos años de reproches y decepciones latentes. Bueno, al menos aquel día Grisa no estaba en casa. Se la pasaba más en viajes de trabajo que con su propia familia, lo que era un enorme descanso para el muchacho, sabiendo que podría buscar sus documentos en paz en lugar de pedírselos. Eren, no dejes nada en desorden. Evítame problemas con Grisa cuando regrese, ¿sí? La voz de Carla lo detuvo, antes de entrar en el despacho de su padre. No, su padre. Mejor su progenitor. Quien donó el espermatozoide para que él pudiera nacer, porque eso no era un padre. Al menos no para él. Eren asintió, rogando los ojos mientras tomaba el picaporte para abrir la puerta. Era un milagro que el Dr. Jaeger no hubiese echado llave al estudio antes de marcharse a su viaje de trabajo. El muchacho entró. Habían muchos libros. Cientos de papeles apilados a un lado del escritorio que ni siquiera la mucama se atrevía a tocar al entrar a limpiar. Todo estaba estático, en el mismo sitio de siempre, y a pesar de la ausencia de Grisa, Eren tenía la impresión de que su padre podía transportarse hasta allí en un parpadeo, como si intuyera desde lejos que alguien invadía su espacio privado. Y a pesar de eso, solo se encogió de hombros. Buscaría los documentos que necesitaba para ingresar a la escuela de pastelería y saldría de allí raudo. No debía tardarse demasiado, sin embargo. Sus registros de escuela y ese tipo de cosas debían estar en la misma caja donde se guardaban las fotos y los álbumes familiares. Allí estaba, a la altura de sus ojos en el aparador de los monótonos y poco atractivos libros de criminología que Grisa tanto leía. Eren abrió la caja y revisó hasta el fondo, riendo ante algunas fotos suyas de cuando era mío, después de guardarse los papeles que necesitaba en el bolsillo del pantalón, habiendo hecho con ellos un cuadrado deforme y desidioso. Típico de Eren. Que Carla no lo viera, o lo regañaría por ser tan descuidado con todo.
Entonces el bicho de la curiosidad le picó y quiso husmear entre los cajones del escritorio de Grisa, como cuando era un chaval. La madera estaba fría, y cuando Eren quiso abrir, un crack sonoro se escuchó por toda la estancia, casi haciendo eco, como si el escritorio no hubiese querido ser violado. Bien, no había nada interesante en los dos primeros, salvo radiografías y otras cosas médicas que Eren no deseaba entender. Nada en el tercero, nada en el cuarto, ni tampoco en el quinto, el sexto. Estaba cerrado con llave. Ah, eso no era problema. Zeke le había enseñado a abrir cerraduras con un sujetapapeles. Algo muy práctico, si le preguntaban. Por eso siempre llevaba un pequeño sujetador en el bolsillo, en caso de quedarse atrapado en algún lado, o, en casos como este, querer revisar algo que no era de su propiedad. Eren era obstinado, y esa obstinación podía convertirse en una manía. Una vez que hubiese comenzado algo, no podía parar. Hizo muecas, giró la lengua hacia un lado y la mordió mientras giraba el largo palillo metálico dentro del bocallave hasta sentir el ansiado clic que le indicaba el éxito de su misión. Bingo. Nga. Me. Papeles y más papeles, y una bolsa plástica con sellado hermético y un par de fotografías dentro. Los ojos de Eren se pasaron distraídos por encima de las letras de aquellas hojas, para luego volver con más atención. Un apellido que había oído antes, mucho más de lo que deseaba, hizo su aparición en un rincón de la hoja más visible. Ackerman. Vaya. Probablemente mi casa tenía algún familiar médico que él aún no conocía. O probablemente no. Aunque si todos los Ackerman eran como aquel policía bajito y violento que ella llamaba su hermano, prefería mantenerse alejado. Cuando Eren miró más detenidamente, se dio cuenta de que no todos los documentos eran médicos. Eren. La cena está lista. Gritó Carla desde algún punto en el corredor. Tal vez desde el inicio de las escaleras. Ya voy. Respondió él, sin quitar ojo de encima al papel que había visto. Impulsivo como era, su primer pensamiento fue quitar el folio de la carpeta donde estaba archivado y guardarlo, al igual que los demás documentos, en uno de sus bolsillos, junto a la bolsa con las fotografías. Su padre no lo notaría. Parecían ser papeles muy viejos, y él solo quería preguntarle a ella si esos papeles tenían algo que ver con sus padres. Bueno, preguntarle. Esa era solo una excusa para acercarse a ella. No la había visto en varios días y eso, ¿le preocupaba? Sí. Mierda. Le preocupaba. Aún estaba cabreada con él. Eso era seguro. Porque él era un idiota y, al parecer lo era aún más cuando estaba cerca de ella. Eren cerró el cajón tras dejar todo como se suponía debía estar. Una parte remota de su cerebro se preguntó cómo podía dejar de ser tan idiota y arreglar lo que había hecho, mientras cerraba tras de sí la puerta del despacho. ¿Encontraste lo que necesitabas? Le preguntó Carla cuando lo vio caminar hacia la mesa. Eren asintió y tomó asiento frente a ella. ¿Tú cocinaste hoy? Eren ya se había metido una cucharada a la boca cuando hizo su pregunta, saboreando el menú. Sí. Está muy bueno. Hace mucho no probaba algo hecho por ti, ma. Dijo, con la boca llena. Carla quiso sonreír, pero en lugar de eso frunció el entrecejo. Pues muchas gracias, Eren, pero te sugiero que tragues antes de hablar. ¿Por qué no puedes dejar esa horrible costumbre? Eren gruó, aunque no sonaba molesto. Un glud se escuchó en la mesa cuando el muchacho tragó su bocado, y Carla ladeó la cabeza. Cambiando de tema, ¿dónde está Faye? ¿No cenará con nosotros? No la he visto desde que llegué, ni a Mick. Eren tosió. Sumiera. Carla arqueó una ceja, pero no dijo nada de lo que estaba pensando. Las orejas de Eren se habían puesto rojas, como cuando mentía o ocultaba algo. Ya deben estar por llegar. Faye dijo que ella y sus amigos jugarían en el parque, así que mi casa la llevó con ellos. Hoy. Es un día lluvioso. Creí que no la dejabas salir en días lluviosos. Comentó Eren mientras comía. Su madre inclinó la cabeza con suspicacia, abriendo ligeramente sus ojos color miel. Pero tampoco diría nada de lo que pensaba hasta entonces. Mi casa está con ella. Así que no me preocupo. Veo. Confías mucho en esa chica. ¿Por qué no? Se ha ganado mi confianza y Faye la quiere como a una hermana mayor. Es responsable, educada, honesta y muy amable, aunque no habla mucho. Ya quisiera tener algún día una nuera como ella. Carla bajó la cabeza para ocultar su sonrisa de suficiencia. No solo las orejas de Eren estaban rojas ahora, sino también sus pómulos. Él dio gracias al cielo de que su madre no estuviera mirándolo en ese momento.
Odiaba sentirse como un puber cuando Carla hacía ese tipo de comentarios. Pero odiaba más ese vórtice de calor que se le acumulaba en el interior del estómago cuando hablaban de mi casa y que aumentaba cuando estaba cerca a ella. Diablos, qué cosa más molesta y extra. ¿Qué podía hacer para deshacerse de esa sensación? El sonido de los tenedores y cucharas llenó el comedor por unos instantes. Carla observó a su hijo mayor detenidamente, recordando lo mucho que había crecido. Me alegra que al fin puedas hacer lo que siempre quisiste, hijo. Mencionó la mujer de cabello castaño. Eren alzó la mirada, algo conmocionado por las palabras de su madre. ¿De verdad?, preguntó. Ella asintió. Pensé que eso no te agradaba. No es que me guste mucho que vayas a convertirte en un cocinero, chef. Corrigió Eren. Chef. Corrigió ella, disculpándose con un movimiento de cabeza. Pero está bien si eso es lo que quieres. Eren suspiró. En cierta forma, mamá, Grisa tenía razón. No podía quedarme toda la vida siendo un bueno para nada. No eras un bueno para nada, mi amor. Solo tenías que poner tus cosas en orden y saber qué era lo mejor para ti. La madre estiró su mano hasta la de su hijo y la apretó, acariciando sus nudillos con el pulgar. Eren ya tenía manos de hombre adulto, y eso la hizo sentir nostálgica. Algún día tu padre verá lo equivocado que estaba. Sabes que nunca estuve de acuerdo con él y sigo molesta por todo lo que te dijo el día en que te marchaste de aquí. Por eso quiero que le demuestres que no eres una decepción. Siempre estaré orgullosa de ti, no importa qué. Carla deseó que su mesa de comedor hubiese sido menos grande para poder estirarse y darle un beso a su hijo. Pero en lugar de eso, le sonrió. Y él a ella. Gracias, ma. Eren nunca había sido el más amoroso de los hijos, pero al menos volvía a decirle ma. De nada, mi cielo. Hubo una pausa. La madre suspiró. Estoy impresionada de lo mucho que has madurado en estos últimos meses. No sé qué poder divino habrá logrado algo así, pero tengo mucho que agradecerle. Comentó entre risas. Eren ladeó la cabeza, sonriendo a medio lado. Tú también creías que iba a ser un idiota toda la vida, ¿verdad? No te ofendas, Eren, pero no fuiste el más sensato y eso me preocupaba. Siempre he comprendido tu espíritu libre, mi amor, pero no puedes ser un rebelde sin tacto toda la vida. Eren asintió, cabizbajo. Aún seguía siendo un idiota sin tacto. Mi casa. Bueno, a veces no puedo evitarlo y termino hiriendo a unas cuantas personas en el proceso. ¿A qué te refieres? Ese tono de yo lo sé todo o yo lo intuyo todo porque soy tu madre hizo que los dientes de Eren rechinaran. Nada. A veces hago tonterías. Carla entornó los ojos. ¿Solo eso? Sí. Continuaron comiendo. Carla sabía bien cuando su hijo no deseaba hablar más. Mamá, le llamó un rato después. ¿Sí? Cuando te enojas con Grisa, ¿qué hace él para arreglar las cosas entre ustedes? Eren no esperaba que su madre hiciera un puchero de fastidio ante su pregunta. Ella torció la boca con algo de disgusto. Parecía decepcionada. ¿Te peleaste con tu novia y quieres hacer las paces? ¿Mi novia? Eren se echó un poco hacia atrás, medio confundido. La chica rubia. Ana. Oh. Anie. Bueno, ella y yo no somos nada. Rompimos hace algún tiempo, de hecho. Carla se llevó la mano al pecho, suspirando, relajando los hombros. Gracias, Dios. Gracias. Susurró para sí misma. Pero Eren la escuchó, aunque no le dio importancia. No te preguntaré por qué, pero sabes que me alegra. Entonces, ¿cuál es el motivo de tu pregunta? Eren se encogió de hombros, tragando otra cucharada. Curiosidad. Ahí estaban las orejas rojas de nuevo. Su madre arqueó una ceja. Veo. Bien, últimamente tu padre está más ocupado que de costumbre, pero cuando quiere es muy dulce. Él sabe cuánto me gustan las flores, así que cuando me enojo con él, siempre me trae la más extra que encuentra. ¿Dónde las consigue? No lo sé, pero son muy hermosas. Así que él viene, corta una del ramillete, la pone detrás de mi oreja y me da un beso en la mejilla. Después de eso salimos a cenar y luego, Carla quedó en silencio y carraspeó, dándose cuenta de que no podía decir mucho más. Entonces ahogó una risita y continuó comiendo. Eren resopló, molesto. La imagen de sus padres en la cama no era nada agradable. Se quejó. Suficiente información, mamá. Pero gracias. Su madre quiso burlarse, pero terminó tomando un sorbo de vino de su copa.
Eren la imitó, y fue entonces cuando escucharon el timbre de la puerta. La criada voló de inmediato hacia el vestíbulo para abrir, y escucharon la voz de Faye en la entrada. «Mamá. Ya llegamos. Estamos en la mesa, Faye», respondió Carla desde el comedor. 10 segundos después, Carla ahogó un gemido, absolutamente decepcionada. Su hija estaba toda cubierta de lodo. «Faye. ¿Qué te dije antes de salir? No fue su culpa, señora Jaeger», intervino Mikasa, antes de que pudieran verla. Una niña la empujó al lodo. Mikasa hizo su aparición, sujetando un paraguas en la mano izquierda. No se dio cuenta de cómo se iluminaron los ojos de Eren al verla, ni tampoco se percató de su presencia. Carla suspiró, y notó la leve emoción que su hijo intentaba ocultar con dificultad. «Ah. Está bien. Faye, ve a darte un bao. Cenarás cuando te hayas cambiado de ropa». «Sí, mami», dijo la niña antes de subir a grandes zancadas, dejando las huellas de lodo marcadas en el brillante piso que tanto le costaba limpiar a la criada. «¿Mikasa, se portó bien?» «Sí, señora». «¿Y quién fue la niña que la empujó?» Mikasa entornó los ojos, intentando recordar. Creo que se llama Gabi. «¿Es algo, malcriada?» «Sí, ya la conozco. Pero es de familia, ¿no, Eren?» «Siendo prima de ese chico, Reiner, se puede esperar cualquier cosa», mencionó Carla con disgusto. Mikasa se había girado hacia donde estaba Eren, pero le quitó la vista de encima en cuanto él la miró. Sí, creo que sí», respondió el muchacho a su madre. «Hola», le dijo a Mikasa con timidez. Su madre jamás lo había visto así. «Hola», respondió ella con indiferencia. «Señora Jaeger, Mikasa, por favor». Sí. Siempre lo olvido. «Lo siento, Carla, ya me voy, ¿te vas? ¿No cenarás con nosotros?» Mikasa tartamudeó. La invitación la había pillado por sorpresa. Bueno, es que, tengo que estudiar, Mikasa, es un poco tarde ya. Y dudo que comas algo cuando llegues a casa, así que siéntate, y no quiero peros, ¿de acuerdo?» Carla siempre era amable, dulce, pero Mikasa sabía que a pesar de eso no podía contradecirla. De todas maneras, la mujer se preocupaba por ella, y aceptar su invitación era lo menos que podía hacer para agradecerle. Aunque no le gustaba la idea de sentarse con Eren en la misma mesa. Incómodo. Muy incómodo. Está bien. Y Mikasa tomó asiento y comió con ellos, a pesar de las miradas de Eren y de las sonrisas solapadas de Carla. Para variar, la muchacha de ojos color plata oscuro acabó dándose cuenta de que no todos los días eran tan grises después de todo, y que de alguna forma, Carla le hacía sentir que era la hija de alguien. Al mismo tiempo, Eren supo que debía arreglar las cosas con ella cuanto antes. Pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Mikasa nunca fue la chica más fácil. Tenía que hablar con Armin.